La Miss va a compartir el libro. Le voy a decir lo mismo que les dije a los chicos del primero medio. El texto a veces trae inserto link mayoritariamente de páginas de internet, etc. Hay alumnos que a lo mejor no tienen su texto por X situación, porque como no fueron a buscarlo, etc., usted lo puede encontrar en www.curriculumenlinea.cl. Ahí usted puede encontrar su texto digital, así como lo tiene la Miss, pero el texto de la Miss es de profesor, ¿ya? Por eso estoy tapando ahí las respuestas esperadas. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Nosotros la semana pasada analizamos 2 experimentos, uno de Hammerly y uno de Gurdon. ¿Qué me puede refrescar la memoria? ¿Cuál era el objetivo de esos experimentos? ¿Por qué se hicieron esos experimentos? Yo ayer leí de Gurdon, y Gurdon tiene como 70 y tantos años en la actualidad, y él era una persona súper, ¿cómo se puede decir? Inquieta en el conocimiento, él quería saber, saber, saber. Entonces, ¿qué me puede decir cuál era la inquietud que tenían ellos? ¿Por qué hicieron esos experimentos, Hammerlin y Gurdon? ¿Cuál era el objetivo principal? ¿Qué me puede recordar eso? Era para ver dónde se encontraba mayormente la genética. La información, la información genética, ¿se fijan? Ellos querían saber la localización, porque ellos ya sabían que la información genética, claro, es responsable de las características visibles y no visibles de un individuo, que se llama fenotipo. No se olviden de esa palabra. Y el conjunto de genes es el genotipo. Ahora, como yo les comentaba la semana pasada, nosotros podemos estar determinados genéticamente, pero también hay un factor muy importante y que a los evolucionistas les interesa bastante, y es el ambiente, el entorno. Entonces ellos dicen mayoritariamente que el entorno puede modificar la información genética. Entonces, primero, Hammerly quería saber cuál era la ubicación, y él hizo su experimento con las algas y logró determinar que el núcleo estaba en el pie del alga, era el responsable de la información y de las características visibles de esta alga, que era su sombrero. Pero ¿cuál era el objetivo de Gurdon? ¿Cuál era el objetivo que ustedes en el... ¿no? Saber Matías, si se acaba el núcleo de un intestino, saber si se creaba un intestino o un ser completo. en esa época se creía en que la información, claro, se encargaba de ciertas características, pero ellos creían que cuando la célula se especializaba, porque ustedes tienen que entender que hay un momento embrionario donde somos puras células, ¿ya? Y de hecho, si ustedes googlean y se van a las fuentes confiables, van a descubrir que mayoritariamente Gurdon, con su experimento, descubre el rol de las células madre. Él mayoritariamente, claro, la creencia creía que cuando la célula se especializaba, perdía genes, perdía información genética y el tamaño iba a ser distinto en cada célula. Pero ¿qué logra él? Que hay una reconversión nuclear, le llama él, ¿ya? En donde mayoritariamente se puede ver que la información genética de una célula es capaz de formar a un individuo completo, no como ellos pensaban que iban a salir células intestinales. ¿Se fijan? Entonces, el objetivo de la tarea de investigación que tenían que hacer ustedes, dice, a partir de la información de estas páginas, vamos respondiendo, ¿por qué a partir del núcleo de las células intestinales de un renacuajo albino se obtuvieron organismos adultos y no más células intestinales? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos tienen el material genético. Y tienen la capacidad de formar a un individuo completo, o sea, tenemos todos los genes, ¿se fijan? Y toda la información para generar un organismo completo. ¿Por qué se utilizaron ovocitos y no otro tipo de células? ¿Por qué creen ustedes? Porque no tenemos el mismo ADN. ¿Por qué creen? No es porque no tengamos el mismo ADN, el ovocito tiene el mismo
es la que participa en la reproducción? Porque los ovocitos son la unidad para almacenar la herencia genética. Ya, pero no es la unidad. Todos tenemos esa unidad que es el núcleo, ¿ya? Pero como dijo Stephanie, y como lo vamos a complementar con Fernanda, esa célula tiene ese rol, ella se va a dividir para, ¿se fijan? Y de hecho dicen en el experimento de que ellos utilizaron un ovocito estimulado por un espermio que había sido fecundado. Entonces cuando él recibe, es como la señal de que hay que empezar a dividirse, ¿se fijan? ¿Y qué hacen ellos antes? Le sacan el núcleo y le insertan el del otro individuo. Ahora, luego, ¿cómo van a hacer que eso se estimule? Mayoritariamente con estimulaciones externas. Ahora, ¿pero qué? Ese es el objetivo del ovocito. Es la célula gamética encargada de la reproducción posterior en la célula para generar un embrión. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué tenían que hacer ustedes? Investigar qué es la clonación y cómo se relaciona con este experimento. ¿Ya? Entonces la Miss aquí va a salir de la pantalla y va a poner el mosaico. Y le va a decir, por ejemplo, a la Stephanie. ¿Hizo su tarea, Stephanie? ¿Me la puede mostrar a la pantalla? Estoy tan nerviosa porque van a abrir las cámaras. A mí no importa si no estoy... No importa, muéstreme nomás si a mí me interesa la tarea. Focalícemela ahí en la cámara. Ya. ¿Se ve? Bien. Sí, sí se ve. ¿Ya hiciste el esquema de la clonación? ¿O qué esquema hiciste ahí, Stephanie? De aquí, de cómo se pasan aquí, ay, ¿cómo se llama esto? Entre las personas. Sí, ya. ahí Ahí, entonces tú describiste cómo se pasaba la información de un individuo a otro. Sí. ¿Ya? Y ahí Ya. también especifiqué qué es la clonación y ahí abajito en qué se... ¿Cómo se asociaba? ¿Qué relación? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el experimento de Gurdon con lo que nosotros hoy en día conocemos como clonación? ¿Qué? De nuevo, ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona el experimento de Gurdon con la clonación? En que ahí uno, a ver, aquí lo tengo, se relacionan en que el experimento de Gurdon es un experimento de clonación, también conocido como transferencia nuclear, demostrando que la información hereditaria residente en el núcleo permanece intacta durante el desarrollo de células diferenciadas, al igual que en el esquema. Muy bien, felicitaciones, son lo mismo. Gurdon fue como el gatillante, el pionero, pero ¿saben qué pasa? Que biológicamente y naturalmente existe la clonación y lo hacen algún tipo de bacterias, no todas las bacterias. Las bacterias tienen muchas formas de reproducirse, pero una de ellas es la bipartición, de donde una célula crece y luego se divide en dos. Y esas dos son genéticamente iguales a la otra. ¿Se fijan? Entonces, ¿Apago nomás? sí, apague nomás. Muy bien, Stephanie. Martina Riveros, ¿me puede mostrar su tarea a la cámara? La Martina, hace tiempo que no veía a la Martina. Ya, ahí está, ya lo hizo mediante un esquema, etcétera. Martina, ¿puedes abrir tu micrófono? Ah, me dijo. Ahí sí. Ya, Martina, en el caso de la clonación, ¿se utiliza solo una célula o varias células? De 2. Dos. Dos o más. Ya, y a una célula, ¿qué ocurre con la primera célula? ¿Qué se le hace? Se le destruye el núcleo. Muy bien. ¿Y luego qué se hace con ella? Se le inserta el núcleo de la otra célula. Ya, ¿y a quién se va a parecer el nuevo individuo? ¿A la que aportó el ovocito o la que aportó el núcleo? El núcleo. Muy bien, Martina, gracias. Ya, vamos con un varón. Javier Illanes,
Javier y Yanes. Javier y Yanes. Javier me dice, Miss, ¿qué pasa, Javier? ¿No puedes, no tienes cámara? Me dice, yo sí la hice, pero no estoy en la casa. Ya, me tiene que mandar la foto durante la tarde. Lo voy a dejar anotado acá. Ya. Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte. Rodrigo. Llego a la casa y lo muestro. Ya. Vicente Vera. ¿Sí, Miss? Ya, espéreme. Ya, ahí. Ya, ese esquema es de la clonación, Vicente. Sí, Miss, salía clonación reproductiva. Eso quiere decir que están utilizando principalmente para reproducir a individuos que a lo mejor no lo pueden, ¿ya? Ahora, son técnicas que se utilizan y los conceptos que nosotros estamos hablando son de biotecnología, que es la manipulación genética en pro, se supone, al beneficio de los individuos, ¿ya? Y también hay un concepto asociado que tiene que ver con la bioética. Hoy en día nosotros, y de hecho le pasó a Gurdon y le pasó a los anteriores, no podían manipular embriones humanos. Ya por eso trabajaban con algas, con ranas, con ratones de laboratorio, etc. ¿Ya? Ya, Vicente. Oye, Vicente, ¿con qué estimulan Sí, la reproducción celular después que se unen los núcleos? ¿Cómo estimulan la reproducción de la célula para que se empiece a dividir? ¿La célula lo hace naturalmente o lo hacen con descargas eléctricas o rayos UV? lo hacen con, yo creo que con descarga eléctrica. Sí. Y ahí van estimulando a que la célula comience a reproducirse, ¿se fijan? Y ahí empezamos a ver la generación del embrión en todos sus estados. Muy bien, Vicente. Vamos con una niña ahora. Fernanda Ortiz. Y después, por último, porque igual está avanzando el tiempo, se prepara. De la Fernanda había visto a alguien aquí. Ignacia Olmedo. Ya, la Fernanda, su tarea. Sí, Miss, sí la hice, al tiro. Ya. Ya, la clonación, ya explicó la clonación, etcétera. Ya. Entonces, podríamos decir, Fernanda, que lo que hizo Gurdon, así como lo explicó tu compañera, estábamos hablando de una clonación, anticipándonos a lo que se hacía. Sí, es que yo puse que Gurdon explica Gurdon explica que la información hereditaria proviene del núcleo y permanece intacta. Y yo puse que la clonación es la información genética de cada organismo molécula y por lo tanto son lo mismo. Ya, la clonación es una técnica donde tenemos que, y vamos a obtener un individuo genéticamente igual a otro, ¿ya? Y puse que también era hereditaria. Ya, pero recuerden, la clonación el objetivo es obtener individuos genéticamente igual al otro. Clon es cría, ya, es como un trozo, ¿se fijan? Deriva de una palabra, no me acuerdo si es latino o griego, y clon mayoritariamente es como el hijo, ¿ya? Como el pedacito de alguien. Entonces él tiene que ser igual en el caso de la clonación, ¿ya?
Y Ignacia, por último, ¿me puedes mostrar tu tarea? Ignacia Olmedo. Ignacia Olmedo. La Ignacia estaba hace un minuto. Ya. Entonces la reemplazamos por Carla García. Por ¿Yo, Carla. Miss? ¿Sí? Ya. Carla, ¿tomaste en consideración lo que yo te dije ayer? En el Sí, pero es Ya, que no lo alcancé modificar. como a modificar. Exactamente. Ya. El esquema es sobre la clonación, las etapas. Yo comienzo con esta célula, voy con la otra y así sucesivamente, como lo que va a mostrar la misma. ¿Ya? Pero Es que yo acá- estaba confundida, es que me enredé muchas cosas, entonces está como el esquema o lo que dijo en el libro, entonces como que más información me confundí. Ya, pero lo importante es eso, el esquema de la clonación. ¿Ya? Pero yo por lo menos a Carla se lo había revisado. Ya, gracias Ya, Carla. mi gracias. Ya, chiquillos, lo importante es hacer este ejercicio de hacer las tareas e ir revisándolas, ¿ya? Al final, si nos queda tiempo, vamos a consultarle a otros. Entonces, ahora vamos a comenzar con nuestro contenido. Y miren acá, este es el esquema de la clonación. ¿Se ve? ¿Se ve en la pantalla? Ya. El primer organismo que se supone que se hizo genéticamente modificado y que fue como el boom, así como que fue la gran noticia, fue Dolly, ¿ya? Y era lo que yo les hablaba la semana pasada. Entonces, Dolly, por ejemplo, dice 20 años del nacimiento de Dolly, el primer mamífero clonado. ¿Se fijan? Aquí tenemos la oveja original, a la cual le vamos a extraer mayoritariamente la célula de una ubre, ¿ya? Y esa célula le vamos a tomar el núcleo, le vamos a sacar su núcleo y lo vamos a reservar. Y aquí aparece este concepto que es célula somática. Las células somáticas son todas las células del cuerpo que tienen 46 cromosomas. Solo, o excepción, el óvulo y el espermio que son gaméticas. El óvulo y el espermio no son somáticas. Soma deriva de cuerpo, son todas las células del cuerpo, de cualquier parte. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener otra oveja, una oveja X, a la cual le vamos a extraer su óvulo no fecundado. Cuidado, aquí no se fecundó su óvulo. A la que le vamos a extraer el núcleo y luego le vamos a implantar el de la oveja original. Y una vez que ya hayamos implantado en el óvulo el núcleo, vamos a producir por electrofusión una descarga eléctrica que va a ayudar a que ellos como que se fusionen y se unan y va a generar y estimular la división celular como si hubiera ocurrido la fecundación natural. Entonces, de una célula van a salir dos, de cada una después van a salir dos, hasta formar un individuo. ¿Qué vamos a hacer? Ese embrión lo vamos a trasplantar en el útero de una portadora. Y esa portadora es la que va a estar preñada y lo va a cobijar, lo va a nutrir y lo va a proteger. Y luego nació Dolly. Y Dolly es un organismo genéticamente idéntico a otro, a cual, si se fijan, a la original, porque ella es la que porta y la que pasó la información genética. ¿Se fijan? Dolly, de hecho, duró muy poco. En el caso porque empezó a tener fallas multisistémicas, enfermedades, etc. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer la lectura de esto porque dice lectura, análisis y discusión. La clonación es una discusión. Y mucho en la época, porque estamos hablando de mayoritariamente años donde el estudio,
de lo que era el material genético, el genoma y todo estaba como tomando harto peso. Entonces dice, clonar significa obtener uno o varios individuos a partir de una célula somática, eso quiere decir de cualquier parte del cuerpo, o de un núcleo de otro individuo, de modo que los individuos clonados son idénticos a la original. En los animales superiores, como nosotros y otros animales, la única forma de reproducción es la sexual. Se necesitan de 2 progenitores. Eso quiere decir de un óvulo y un espermio. Por la que las 2 células germinales o gametos, ovocito y espermatozoides, se unen por medio de la fecundación y forman un cigoto, que es la célula inicial, que se va a reproducir y duplicar hasta formar un individuo adulto. Las células somáticas, fíjense bien, aparece nuevamente este concepto, que constituyen los tejidos de un animal adulto, han recorrido un largo camino sin retorno, dice, de modo que a diferencia de las células de las primeras fases, han perdido la capacidad de generar nuevos individuos. Y cada tipo se ha especializado en una función distinta, a pesar de que, a salvo excepciones, contienen el mismo material genético. El primer experimento de clonación fue el de Bridge y King en el año 52 en ranas. En los años 70, Gurdon logró colecciones de sapos de espuelas, que es el Xenopus laevis, idénticos, a base de insertar núcleos de células de fases larvarias tempranas en ovocitos a los que se les había despojado de sus núcleos. Pero el experimento fracasa si se usan como donadoras células de ranas adultas. ¿Se fijan? Porque mayoritariamente ese material genético, como lo describen, va perdiendo la capacidad. Desde hace unos años se viene obteniendo mamíferos clónicos, pero solo a partir de células embrionarias. ¿Por qué? Porque en las células embrionarias vamos a encontrar las células madre. Y hay muchos tipos, se llaman totipotenciales, pluripotenciales, y tienen ciertas características. Pueden formar tejido o pueden formar un individuo. ¿Se fijan? Ahora, no es extraño, pues el revuelo científico dice, cuando el equipo de Ian Wilmut del Instituto Roslin de Edimburgo comunicó que habían logrado una oveja por clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto. Esencialmente el método, que aún presenta una alta tasa de fracasos, consiste en obtener un ovocito de oveja, que es la que tenemos aquí, la oveja X, eliminarle su núcleo, sustituirlo por un núcleo de otra célula adulta, en este caso de las ubres o mamas, e implantarlo en una tercera oveja que sirve como una madre nodriza. La donadora del ovocito contribuye con el citoplasma y lo que yo les decía la clase pasada, con los organelos, porque todas las células necesitan de organelos. Entonces, cuando una célula se va a dividir después, previo a eso, tiene que duplicar su citoplasma. Entonces, de ser una celulita así, termina siendo una célula así. Si tenía una mitocondria, ahora va a tener 2. Para cada hija o célula hija. Y así con todos los organelos. Así pues, dice Dolly, carece de padre y es el producto de 3 madres. La donadora, que contribuye con el citoplasma, con la donadora del núcleo y con la que principalmente la va a parir. Científicamente se trata de un logro interesante, ya que demuestra que al menos ciertas células pueden reprogramar su material genético de una célula diferenciada, así como volver a poner en ser un reloj, dice, y de este modo el núcleo comienza a dialogar adecuadamente con el citoplasma del ovocito. ¿Se fijan? Ah, dice él, este es un ovocito, tengo que partir de cero, tengo que ser capaz de generar un individuo completo. ¿Se fijan? Y eso se llama reprogramación nuclear. Ay, es como que yo diga, ya, yo, Cristina, 37 años, me voy a encontrar con esta célula que es para la reproducción y ese es su rol. Y yo voy a eliminar todo lo que yo ya había aprendido y voy a partir de cero. Ahora yo voy a poder generar un individuo nuevo. ¿Se fijan? No solo lo que yo estaba destinada a hacer. ¿Se fijan? Y desencadenar todo el proceso intrauterino, que significa formar un embrión, pasar las distintas etapas de desarrollo, etc.
Ahora, la pregunta, ¿podemos clonar humanos según la bioética? ¿Podemos? Sí, Al parecer sí. Sí. ¿Se hace? ¿Ustedes creen que se hace? sí, eh, con ¿Dónde lo leyeron? ¿Dónde lo vieron? ¿Eso? la inseminación podría ser algo como parecido, No. En la ¿no? inseminación, Matías, a ver, usted tiene que entender que la fertilización natural es cuando el óvulo se encuentra con el espermio y él se introduce. Sí, Hay ciertos seres humanos que no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad genética, que es como que al ovocito no le gusta el espermio, ¿ya? Y no lo va a dejar entrar. Entonces, asistir significa ayudar. ¿Por qué pueden existir problemas de ovocitos? Hay pocos números, no son viables. En el semen del varón hay pocos espermios, no logran llegar allá arriba donde tienen que llegar. Entonces se va a hacer una fecundación in vitro, que se llama. ¿Ya? En nuestro país, en el año 84, nació el primer individuo. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque nació en el mismo año que yo. Y él es el primer individuo por fecundación in vitro que se llamaban niños de laboratorio, de tubo de ensayo. Y era mayoritariamente porque su fecundación fue asistida, ¿se fijan? Y eso ocurre. Eso, y es caro, es súper caro. Estamos hablando de millones de pesos, ¿ya? Hay un tratamiento previo que es hormonal para ayudar a que se pueda producir de manera natural, pero si no es así, podemos tener una fecundación in vitro, una fecundación asistida, una fertilización externa, etc. ¿Fijan? Pero no es lo mismo que la clonación. En la clonación es como que sacaran otro individuo de mí. Hay muchas películas de eso. Hay una que es muy clásica, que es La Isla, donde generaban clones humanos para la necesidad de suplir órganos. ¿Te fijas? Porque tenían enfermedades, etc. Pero hoy en día la bioética nos establece que no se puede manipular con embriones humanos. Sí, yo puedo almacenar células de ellos y se utilizan los cordones umbilicales. En otros países se almacenaban embriones. ¿Te fijas? Por ejemplo, si no me equivoco, hoy en Holanda, eh, una vez salió una noticia de uno de estos países en donde habían incinerado miles de embriones que ya habían pasado su etapa de congelamiento, de latencia en unas clínicas, y los quemaban. ¿Se fijan? Porque en esos países la gente paga por mantener embriones para sacar sus células madre y después utilizarlas para regenerar tejidos, etc. ¿Ya? Pero en sí la clonación, por bioética, por conceptos éticos, morales, valóricos, etcétera, se supone que está imposibilitado la manipulación en humanos. ¿Ya? Eso no se hace. Pero, por ejemplo, en el caso de la producción agrícola de animales, sí. Y si no me equivoco, en Argentina y en nuestro país también se estaba tratando de hacer en el caso de la clonación de vacunos para la producción de la ganadería. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, y lo vamos a ver después en biotecnología cuando tengamos ese tema y vayamos a trabajar ese tema, ¿ya? Pero en humanos, chiquillos, yo por conocimiento tengo entendido que no se hace, es imposible, ¿ya? Y de hecho la bioética pone muchas aristas y muchas formas en donde dicen, tenemos que investigar en pro al beneficio, pero no en pro a que yo quiero la perfección, yo quiero esto, yo quiero esto otro. No es como ir a un mall y comprar algo. ¿Se fijan? ¿Vamos entendiendo esos Entonces, lineamientos? se podría, pero éticamente no se hace. Éticamente no. Está prohibido. ¿Ya? La bioética, chiquillos, surge por esto, porque todos empezaron a hacer, oh, ya, pero si yo, ¿se fijan? Yo puedo clonar un humano. No, pues tenemos que poner lineamientos, son los reglamentos, ¿se fijan? Yo en mi colegio podría ir, ya, le voy a poner, es estúpido el ejemplo, pero podría ir con ropa de color. Pero cada institución y cada esta tiene sus propios reglamentos, ¿no es cierto? Porque si no, todo se vería desordenado. Entonces aquí todos podrían hacer lo que ellos quisieran. Y cuando unas personas no cumplen con los lineamientos de la bioética y con los reglamentos,
pierden sus licencias, no pueden seguir ejerciendo, se les niega, ¿se fijan? Entonces tienen que haber reglas, porque si no, todos quisieran tener un clon, no morirse nunca, ¿se fijan? Querrían la perfección. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que discutir y analizar. ¿Te fijas? Claro, hoy en día los animalistas, ¿por qué con los animales? ¿Por qué trabajan con los animales? Pero tenemos que ver eso, ¿ya? ¿Hasta cuál es el límite de las cosas? ¿Ya? Entonces, todo puede servirnos, pero tenemos que tener un límite, porque si no las cosas se dispararían para todos lados, ¿ya? Vamos entonces quedamos con la asociación de Gurdon y la clonación. Entonces, la clonación, como lo dice, ha existido y ha existido por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Se fijan, ahí ya nos desvirtuamos un poquito. Aquí tenemos el núcleo. Y aquí tenemos una imagen del núcleo al microscopio. Y esto es una imagen esquemática. Carioteca es la membrana del núcleo. Y el núcleo tiene esta carioteca, que es una doble membrana, que mayoritariamente tiene interrupciones y se llaman poros nucleares. Y ese poro va a permitir que entren y salgan cosas, entren y salgan cosas, entren y salgan. Tenemos el nucleolo, miren, que es esta zona oscura, en donde principalmente se van a sintetizar los ribosomas. Entonces, fíjense bien, yo fabrico ribosomas aquí adentro, pero ellos viven afuera. ¿Por dónde van a salir? Por los poros que están aquí, que son estas interrupciones. Cromatina es todo el ADN que está aquí adentro. Y está así, miren lo que tiene la MIS, está descondensado. Entonces, hay unos puntitos más oscuritos donde hay más ADN que está asociado a proteínas y se llama heterocromatina. Pero esto es el núcleo. Y mayoritariamente hay células que tienen núcleo, hay otras células que no lo tienen, que son las procariotes, pero en mi cuerpo, por ejemplo, hay células que nacen con el núcleo y lo pierden, como los glóbulos rojos. Y lo pierden, ¿por qué? Para transportar más oxígeno, mover más oxígeno. Pero miren acá, el hepatocito es la célula del hígado. ¿Cuántos núcleos ven ahí? ¿Cuántos núcleos tiene el hepatocito? Que alguien me diga, ¿cuántos hay ahí? Se tiñen de color 12. morado. ¿Ah? ¿12 o 2? 12, ¿no? Porque hay varios puntitos morados. Esta es una célula. Mira esta célula, ¿cuántos tiene? 2. 2. Y se ve el núcleo, lo miren, bien teñidito. Esto es un osteoclasto, es una célula, una de las células de los huesos. Y miren, este es el osteoclasto. Tiene varios núcleos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos que ustedes ven aquí, chiquillos, son glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos tienen un núcleo, pero de distinta forma. Tienen uno central muy grande, uno más pequeño, otros como una herradura, otro como un porotito, otro que son como 3 partes, pero sigue siendo uno. Y aquí tenemos la célula muscular estriada. Esta es una fibra muscular y miren, tiene muchos núcleos. Y esta célula muscular la encontramos en los músculos. ¿Y por qué es estriada? Porque permite esto, la contracción, la relajación, la contracción y la relajación. A su vez tienen muchas mitocondrias, mucho, porque necesitan de energía, ¿ya? Pero la MIS le colocó esto para que ustedes vean, no necesariamente hay un núcleo, pueden haber muchos, o como los glóbulos rojos que lo pueden perder. Hay células como por ejemplo los enterocitos, que son las células del intestino donde el núcleo está siempre aquí abajo, es grande. ¿Ya? Pero esto es lo que yo quiero que vean, que pueden haber más de 2, pueden haber muchos, o de distintas formas. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar en el núcleo? Fíjense bien lo que hizo aquí la MIS. ¿Se ve? Esto se llama cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? Una hebra de ADN que se enrolla en proteínas. Y se va a enrollar de tal forma que se va a ver así. Esto es un cromosoma duplicado. ¿Qué significa eso? Que aquí hay 2 hebras de ADN juntas. ¿Se va entendiendo? Entonces, la hebra de ADN, miren lo que les va a mostrar la MIS ahí. Son 2 cadenas. Y estas son las proteínas. Y ellos se enrollan y vamos a tener cromosomas. ¿Cuándo vemos cromosomas? Solo cuando la célula se está dividiendo o reproduciendo. Antes
Lo vemos así, miren, como lo está indicando la Miss, disperso, como un plato de tallarines, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar además? ARN. ¿Quién es el ARN? El otro material genético. Nosotros no solamente tenemos ADN, y el ARN, en vez de tener dos cadenas, como en el ADN que se enrollan, él tiene solo una. Es una. Pero existen de tres tipos: mensajero, de transferencia y ribosomal. Mensajero, de transferencia y ribosomal, y los vamos a ver la próxima clase. Y tenemos además el nucleolo, donde se fabrican los ribosomas y hay también ARN. Y vamos a tener la cromatina, que es el ADN descondensado. Cromosoma, ADN condensado, cromatina descondensado. Y por último vemos proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Tienen múltiples funciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero aquí el rol que tienen ellas es enrollar ADN para formar cromosomas. ¿Dudas, preguntas de esto, Porque esto es el núcleo. Y todos tenemos núcleo. Y adentro del núcleo hay ADN, RNA, proteínas. Y el nucleolo. ¿Se va entendiendo? No hay solo ADN. ¿Cuál es la diferencia del nucleolo y el núcleo? El nucleolo es una parte dentro del núcleo que está hecha de ARN. Ya es como una masa que solo tiene ARNs y ribosomas. Aquí tú fabricas los ribosomas. ¿Te fijas? Que se llaman Sí. complejos. Ya no es un organelo, es un complejo formado por moléculas. ¿Ya? El núcleo es un organelo, y aquí yo quiero que me tomen atención. Organelo es toda estructura que tiene membrana plasmática. Y esto es una estructura, pero tiene dos membranas plasmáticas. Y esa se llama carioteca o envoltura nuclear. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Y el ADN es nuestro material genético, pero miren lo que iba a explicar la Miss. Él es la receta. ¿Para qué? Para fabricar proteínas. ¿Pero quién las fabrica? El ARN. ¿Se fijan? ¿Y dónde está el ARN? En los ribosomas, en los retículos. Entonces es importante entender esto, y en la próxima semana lo vamos a ver, ¿ya? Porque este es el ¿Sí? orden. Que Dígame. dijo que era un carioteca. La carioteca es en la membrana plasmática del núcleo, en la envoltura del núcleo. Y son dos, una por fuera y una por dentro. Y tiene interrupciones, que son los poros, que son como unos hoyitos que hay ahí. Entonces eso va a permitir que entre y que salga. No sale ADN. Miren lo que va a marcar la Miss. ¿Qué está marcando la Miss? Al ARN. El ARN se fabrica dentro y sale del núcleo. Y también tienen que salir desechos. ¿Ya? Listo. Tarea. Evaluación formativa. Usted le va a sacar la foto a este crucigrama. ¿Me veo yo interrumpo la imagen ahí o salgo más arriba? No, pero se puede, uno por el computador puede borrarlo. Ya. Ya. Hoy ¿me pueden borrar? Ya. Aquí tengo las pistas horizontales y acá están las pistas verticales. ¿Ya? De los conceptos que vimos ahora, que son las partes del núcleo, lo que podemos encontrar en el núcleo, de los investigadores del núcleo, etc. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que le saquen una fotillo, mientras la Miss va a pasarles la lista a los que faltan. ¿Afura está? No. Loreto Ayala. Loreto Ayala. Josefa Boilot. Celeste Castillo. Celeste Castillo. Camila Díaz. Camila Díaz. Benjamín Donoso. Benjamín Donoso. Felipe Droguet. Felipe Droguet. Máximo Enríquez.
Antonella Jara. Antonella Jara. Isidora Laval. Santa Miss. Alejandra Miranda. Alejandra Miranda. Ignacia Olmedo. Guillermo Rojas. Guillermo Rojas. Anaís Rubio. Anaís Rubio. Bastián San Martín. Bastián San Martín. Presente, Miss. Fabián. Fabián. Florencia Tapia. Maximiliano Torres. Presente, Miss. Anabela Valdés. Anabela Valdés. Pía Vial. Pía Vial. ¿No? Ya, para que terminemos esta tarea, el delegado del curso, ¿quién quedó como delegado de curso? La María José Maureira. María José Maureira, por favor, recordarles a sus compañeros que deben enviar la tarea de clonación, ¿ya? Que es solamente la letra... ¿Cuál era la letra de la actividad? Entonces, coloquen en su cuaderno. Enviar punto 3 de la página 199. Enviar punto 3 de la página 199. Enviar punto 3 de la página 199. No la debe enviar porque yo ya se la revisé. Riveros González, Vera, Vicente, La Fernanda y García. ¿Ya? Y Yanes y Duarte tienen que enviarla sí o sí. Entonces, enviar punto 3, página 199 y crucigrama de la clase de hoy. Y crucigrama de la clase de hoy. Pero, por ejemplo, vamos a dar una pista aquí. Organismos cuyas células poseen un núcleo rodeado de una membrana. ¿Cómo se llamarán esos organismos? ¿Cómo se llaman los organismos que tienen un núcleo? ¿Quién me puede decir? Por favor, ayuda. ¿Cómo se llaman esos organismos? ¿Procariotas? Ovocitos. ¿Procariotas o eucariotas? Células. Organismos cuyas células poseen un núcleo. ¿Son procariotas o eucariotas? Eucariotas. Eucariotas. Y aquí vamos a ir. Ya, vamos con otra pista. La número 6, por ejemplo, siglas del ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se abrevia el ácido desoxirribonucleico? ADN. ADN, bien. Ya, y la última pista que les va a dar la Miss. Científico que experimenta con núcleos de ranas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el apellido de ese caballero? Gurdon. Gurdon. El Matías está atento, yo espero que los otros también estén atentos. Gurdon. Listo, suficiente. Ahí tenemos 3 pistas para que ustedes completen las otras. ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Recuerden entonces, tienen que enviar 2. Rodrigo, solo el punto 3. Solo el investigar de la clonación y la respuesta de la pregunta 3 de la página 199. Solo la 3. No me vayan a enviar ni la 1 ni la 2 porque la revisamos en clases.
tiene que ser solo el punto 3 de la 199 y el crucigrama. Ordenadito con que la mija entienda. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Solo las dos cosas. El punto 3 de la 199 y el crucigrama. Miss dijo que los que la mostraban en clase no lo tenían que enviar, ¿cierto? No. Es usted, la Carla, la Francis, la niña Ortiz y Riveros. Ustedes ya no envían esa. Obviamente tienen que enviar el crucigrama. Ah, ya, Miss. Gracias. ¿Ya? Ya, chicos. Rodrigo, dentro del punto 3 está el esquema. Por eso dice en el punto 3 dice, investiga qué es la clonación y cómo se relaciona con el experimento de Gurdon. Y el esquema es lo que es la clonación, ¿ya? Chiquillos, solo el 3, la última. Eso tienen que enviar y el crucigrama, nada más. ¿Listo? Estamos entonces. Nos vemos. ¿Cuándo tienen plazo para esta tarea? El miércoles es el último plazo, pero si la envía hoy, perfecto. Recuerden que dentro del plazo pueden optar al 100%. Ya después baja por no presentar en la fecha que corresponde. ¿Ya? Nos vemos Ya, Miss. entonces. Próxima clase. Chao, Miss. Materiales para la próxima Miss. clase. Chao, Miss. Pero no Escuchen. se vayan vacilando la Miss. Miren, lana, un trocito de lana y unos 2 palos de helado. Ok, Miss. Ya, Miss. No, 3 Ujú. palitos de helado. Lana y 3 palos de helado. ¿Ya? Ok, Miss. Nos vemos. Chao, Diga- Miss. Cuídese. A comer helado, cabrón. Chao, Miss. ¿De cuánto es el pedacito de lana? ¿Cuánto mide más o menos? Es que no, la lana, ¿por qué? Porque la lana es para que en una representen el ADN así. Y el otro es porque tienen que hacer esto. Van a formar un cromosoma simple y uno doble. ¿Ya? Porque tienen que entender que uno simple es antes de reproducirse y el doble es para la reproducción. ¿Ya? Pero como Ya, un Miss. Ya, metro. Miss. Un metro de lana está bien y así la hacen calzar. No va a faltar el que va a Ya. tener el... Chao, Miss. Ya, Miss. Aquí no, Chao, se Miss. lo pueden, aquí no se lo pueden prestar. No van a andar pidiendo un pedacito de lana. Ya. Chao, chao. Chao, Chao, Miss. Miss. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos.